antes, ya que nuestro invitado tiene algunos compromisos y por eso también para que podamos expandir este tema que comenzaremos a hablar el día de hoy. Vamos también a decirle a todos quienes ya se están conectando que ya es oficial que el Sensei Inamoto Yakuten se encontrará con nosotros desde el 24 al 28 de noviembre, directamente traído por la Sociedad Chilena de Reiki y por supuesto también por la Federación Iberoamericana de Reiki. Si quieres realizar los cursos tradicionales, originales japoneses de Reiki, no te olvides que puedes hablarnos al WhatsApp para que ya te vayas enterando de toda la información que tenemos con Sensei Yakuten Inamoto. El día de hoy tenemos un gran invitado. Saludo a todos quienes se conectan y también a quienes nos escuchan por los podcasts en Spotify y en Amazon. Y por supuesto a quienes se conectan a lo largo de todo Chile e Iberoamérica. Nuestro invitado del día de hoy, él es el maestro Daniel Baena. Él es astrólogo espiritual, es constelador familiar, es decodificador y guía espiritual. También es presbiterano luterano independiente, ex exorcista y también maestro de Reiki angelical. Él trabaja con muchas terapias holísticas, espirituales, es un gran medium y vidente que está junto a nosotros para hablar el día de hoy de lo que son las afectaciones y ataques psíquicos y astrales. Directamente desde Colombia invitamos al maestro Daniel Baena para que se conecte ya con nosotros para comenzar y ya se debe estar conectando el maestro Daniel Baena para conversar el día de hoy sobre este gran tema. Si tienes alguna duda también no olvides preguntarnos. Por ahí está. Hola Hola, Nico, hola muy maestro, buenos bienvenido, buenas días, buenas tardes. tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Excelente, feliz y realmente muy agradecido contigo, con la sociedad de Reiki y bueno, con todos los que nos siguen hoy y nos acompañan. Muchas gracias Nico por este día y por esta hermosa invitación. Muchas gracias a usted por poder también su tiempo dentro de hablar de este maravilloso tema. Y vamos a comenzar ya de lleno para que la gente pueda ir entendiendo. Maestro Daniel, cuéntenos un poquito, ¿qué podemos nosotros entender por lo que es, por ejemplo, una afectación psíquica y astral, y si esta tiene alguna diferencia con lo que es un ataque en sí, tanto psíquico y astral? Bueno, nosotros debemos de entender varias diferencias. Está lo que son los ataques y lo que son las afectaciones. Normalmente la afectación viene a través de, casi en muchos casos, a través de los ataques. Los ataques psíquicos son aquellas invasiones que se hacen, perdón, a través del campo psíquico, es decir, a través de todo lo que es la mente. Y esto se logra hacer también por medio de algo que se conocen los ataques astrales. Unos irían muy ligados a otros. Hay una diferencia. Los psíquicos es solamente todo lo que tiene que ver con el pensamiento. El astral, en algunos casos o en diferentes metodologías, tenemos o un desdoblamiento o se puede hacer a través de un rito de magia negra o las diferentes derivaciones de las magias. El ataque psíquico puede ser incluso la envidia, lo que se conoce también como el mal de ojo, el mal del pensamiento, todo lo que me afecte a mí psíquicamente, es decir, todo a través de la psique, de la mente, del pensamiento. Y el ataque espiritual estaría relacionado, el ataque astral estaría relacionado con uno, como lo decía, a través de la parte del desdoblamiento. Entonces se desdobla, me hacen la visita, me hacen el ataque, me hacen la afectación. Entonces casi siempre las afectaciones vienen de los ataques voluntarios e involuntarios. ¿Cuándo es un ataque involuntario? Una afectación involuntaria, el pensamiento. Por ejemplo, se ve mucho en las madres. Hay madres que dicen, ojalá te vaya mal porque me desobedeces. Si sales contra mi voluntad, entonces te va a pasar algo. Y justo cuando la madre lo dice, usted salió y le pasó. Eso lo podemos tomar
como un ataque psíquico, una afectación psíquica, no voluntaria, porque la mamá no estaba levantándose a decir, voy a atacar a mi hijo, no, por medio de la rabia o del ego. Entonces lo que viene, lanza el pensamiento y ese pensamiento nos afecta. Estamos dentro del campo cuántico, entonces todo lo que pensamos y todo lo que piensan también de nosotros nos puede afectar. Entonces esas son como las dos diferencias que se ven, voluntario e involuntario, afectación, ataque. Ataque es cuando voluntariamente quiero atacarte. Entonces se ve mucho en la brujería. Entonces quiero atacar a esta mujer que me dañó, que es la amante de mi esposo. Entonces le voy a mandar a hacer un ataque psíquico o más que todo un ataque espiritual o astral. Le hacen brujería, todos los métodos de brujería para que haya una afectación. Casi siempre después del ataque viene la afectación. Ok, correcto. Y por ejemplo, si una persona genera un ataque psíquico a otra, ¿cierto? ¿Es el poder de la mente negativa la que produce este ataque? ¿O bien necesita, como dice usted, de algún ritual específico, de algún hechizo específico, o solamente el poder del pensamiento negativo voy a producir algo que puede fracturar el cuerpo astral o el Claro. cuerpo emocional de la otra persona? Totalmente, Nico. Mira, hay que comprender dos cosas y uno es el atacado y el otro es el atacante, ¿cierto? ¿Por qué? Si bien nosotros no estamos libres de que nos tengan envidia, de que piensen mal de nosotros, por X o Y motivo, la persona puede tener tanto poder mental que tiene influencia sobre la víctima. Vamos a llamarlo víctima y vamos a llamarlo atacante. Entonces, ¿por qué le afecta a la víctima? Porque es de pensamientos también negativos. Entonces, si yo soy una persona que piensa negativo, si yo soy una persona que a mí nada me sale bien, pienso negativo, la vida no vale nada, mi vida es un desastre, y yo todos los días estoy pensando eso, cuando alguien piensa lo mismo de mí y me dice, ojalá te vaya mal, claro, hay una apertura en mi campo psíquico, yo como víctima, y ese pensamiento de esa persona va a tener influencia sobre mí. Por ejemplo, y esto lo vemos muy en el diario vivir, Nico, y para todos los que nos ven en la sociedad de Reiki y por mis redes sociales, hay algo que entender muy claro. Yo voy manejando y se me atraviesa otro carro. Uno que reacciona reactivamente, ¿qué hace? Bestia, bruto, mira, casi me echó. Entonces, claro, le estoy mandando también esa fuerza, ese pensamiento negativo a la persona. Y si la persona en ese momento va de afán porque su mamá está en las clínicas, porque su esposa está en la clínica teniendo el hijo y va apresurado o va estresado porque lo acaban de despedir del trabajo, él, esa persona negativa, mentalmente, psíquicamente está mal, está afectada. Y si yo le mando ese pensamiento, va a tener poder sobre él. ¿Qué va a pasar? Más adelante se puede accidentar, ese día va a tener un problema mayor, se va a enfermar. Y lo hice voluntario, por un momento de rabia, por un momento de ira, le di a esa persona una mala vibración. Nosotros todos estamos conectados. Lo que tú sientas, Nico, yo también lo siento. Lo que un hermano, un amigo lo sienta en la China, yo también lo voy a sentir. Porque eso se llama también efecto mariposa. Entonces, todo lo que yo sienta aquí tiene influencia en el otro. Por eso el solo hecho de pensar, ojalá te vaya mal, claro, ahí le estoy involuntariamente, por ego, por reactividad, le estoy enviando una energía negativa a esa persona. Y si él está débil en ese momento, lo afecta. Correcto. O sea, podríamos decir que en este caso lo que más influye también es la ley de atracción, como nosotros vamos a emitir ese pensamiento hacia el otro. Exacto. No, no solo la atracción, Nico, porque la atracción es muy importante, es la correspondencia también, es la ley del ritmo, ¿sí? Que todo fluye, la ley de la atracción, que todo lo atraigo. Y entonces, claro, si yo hoy estoy mal y me levanté diciendo, no, estoy mal, la vida no tiene sentido, mi vida es una X, y me levanto con ese pensamiento, que voy a empezar a traer todos los sucesos negativos. Entonces traigo el que me grita,
atraigo el que me insulta, atraigo el que me piensa mal de mí. Entonces todo eso lo empiezo yo a absorber y energéticamente me destruyo. Literalmente me destruyo. Ujú. Perfecto. Y, por ejemplo, ¿qué significaría ser, en este caso, que una persona pueda tener un ataque, o sea, un pensamiento, perdón, esclavizante, que puede eso producir un ataque psíquico o un ataque astral? Los pensamientos esclavizantes son aquellos pensamientos que nos anclan a nosotros, a la negatividad, al apego, al miedo. Entonces, si yo tengo pensamientos esclavizantes de manera negativa, o sea, me vuelvo esclavo del pensamiento, me vuelvo esclavo de mi mente, y eso pasa mucho, por ejemplo, en la depresión, pasa mucho en la ansiedad, que yo me vuelvo esclavo de mis pensamientos. Entonces, eso también le va a dar paso para que haya un ataque psíquico, no necesariamente astral, aunque teniendo en cuenta, tú y yo somos reikistas, que si yo bajo la frecuencia a través de del pensamiento, ¿qué voy a traer? Lo que hablabas ahorita de la ley de la atracción. ¿Qué vas a traer? Vas a traer seres de bajos astrales. Entonces ahí es una cosa que uno se tiene que preguntar. ¿Por qué en Colombia hay un dicho que dice es que soy muy dulce para la brujería? No, nadie es dulce para la brujería. Sí, como que, ay, no, pasé por un cementerio y se me pegaron los muertos. No, lo que pasa es que depende de tu vibración y por eso cuando hacemos Reiki usamos los símbolos, ¿para qué? Para subir la vibración de las personas. Entonces, si yo tengo la energía muy bajita y alguien me está haciendo brujería por cualquier cosa, me va a atacar, se me va a pegar ahí, o sea, me va a afectar el centro energético. Entonces me va a afectar el campo astral, me va a afectar el campo psíquico. Porque el campo psíquico está relacionado con el cuerpo mental. Recordemos que tenemos 9 cuerpos. En algunas teorías hablamos de 7. Claro. ¿Sí? Tenemos 7, perdón. En algunos hablamos de 5. Entonces, afecta ese cuerpo mental. Entonces, ese pensamiento esclavizante me hace, como su palabra lo dice, esclavo de mis pensamientos. Que entonces son mi pensamiento el que define mi realidad y es el que define mi cuerpo como tal. Ujú. Y por ejemplo, maestro Daniel, si uno vive una vida tranquila, no tiene entendimiento de lo que es la energía, por ejemplo, eh, trata de llevarse bien con la gente, que pasa con muchas personas, ¿cómo puede identificar que está sufriendo un ataque psíquico? Si supuestamente la persona no quiso provocarlo, por ejemplo. Bueno, ahí esa pregunta es muy profunda, Nico, y me encanta porque eso es lo que sucede. Llega el caso, yo soy creyente, soy practicante, vivo tranquilo, no le hago daño a nadie, pero aún así me hicieron brujería y eso me afectó. ¿Por qué lo afectó? Hay algo emocional que le dio la apertura a ese ataque. Entonces, digamos que yo vivo tranquilo, pero si yo vivo, sí, una vida sana, no me meto con nadie, no le hago daño a nadie, pero si yo no cuido mis templos, el templo del trabajo, el templo del hogar, el templo físico, si yo no cuido mi templo y ese templo emocional tiene una ruptura, por ahí entra la energía cuando me hagan el ataque. Entonces, ahí viene un punto muy interesante que yo lo he mencionado en cursos y lo he mencionado también en terapias. Es que yo no creo en la brujería. Eso es hasta bueno el no creer, porque no le estás dando poder. Pero el hecho de que no creas no significa que no te afecte. ¿Sí? El ateo, por ejemplo, el ateo no cree ni en Dios y seguramente no cree en el diablo y no cree en nada de las energías. Él cree que en el aquí, en el ahora, en su realidad. Pero eso no lo exime de que no lo ataque. Claro, lo que pasa es que como no creo, no le doy fuerza. Entonces, no voy a mirar el por qué me va mal, porque tengo bloqueos económicos, porque las cosas no me fluyen. No, él dice, es una cosa que me tocó vivir. ¿Sí? Pero ahí está la brujería, está actuando. Y ahí está tranquilo, lo voy a decir de esta manera, está tranquilo o el demonio o está tranquilo los espíritus,
de bajos astrales, porque como lo tengo alejado de la luz, no lo voy a molestar porque es mío, ¿sí? Por eso cuando uno va buscando a la luz y yo tengo una afectación espiritual, ahí es donde todo empieza a desbaratarse, porque estoy buscando a la luz. Entonces esas energías negras, oscuras o densas o de bajos astrales, pues no van a querer que tú busques la luz. Entonces, ¿qué van a hacer? Te van a empezar a desviar. Eso es lo que sucede. Entonces, Sí. ahí está la afectación. Ah, perfecto. Ahí se entiende más para quienes también se están conectando. Y maestro, por ejemplo, hablando ya que nos habló de la brujería, en este caso, las magias rojas o las magias, sabiendo que la magia es una sola, simplemente que uno le da el color de acuerdo al tipo de hechizo que hace, Uh -huh. tanto la negra como la roja, que son las más, como más potentes, ¿qué producen en el ser humano? ¿Qué cuerpo sutil atacan en el ser humano? ¿Y por qué uno puede llegar a experimentar ese cambio de comportamiento? Por ejemplo, cuando lo vemos en un amarre, en un endulzamiento, o obligar al otro en una atracción hacia uno, por ejemplo. Total. Bueno, lo primero que hay que comprender es lo que tú dices, la magia es magia, ¿sí? Indiferentemente si es negra, blanca, amarilla, roja, azul, verde. Se clasifican en dos tipos de magia. La blanca sería la luz, digamos que la que hacemos a través de los rituales, los ángeles, y la negra, que es todo lo contrario. Ahora, el ataque tiene diferentes puntos de afectación, dependiendo del tipo de magia. Hay magias que atacan el cuerpo mental, que son, por ejemplo, los temas para volverlo loco, esquizofrenia, depresión, ansiedad, todo lo que tenga que ver con la mente. Eso es un tipo de magia azul. Una magia roja afecta todo lo que es el chakra raíz y afecta el cuerpo etérico. ¿Listo? Ujú. La magia negra afecta el cuerpo espiritual, afecta el cuerpo astral, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo físico. El resultado final es el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque podemos ver lo siguiente. Una magia para que no consiga plata, para que le vaya mal en la vida. Entonces te afecta el chakra plexo solar, te afecta el chakra raíz, te afecta el campo energético, el cuerpo etérico, ¿sí? Pero si esa misma magia toma fuerza o la hacen con la intención de enfermar a la persona y matarla, porque he tenido pacientes que les han tirado a matar, ¿qué va a pasar? Afecta los cuatro cuerpos anteriores y afecta al cuerpo físico. Entonces es cuando la persona empieza a sufrir de enfermedades sin justa causa. Entonces van al médico y le dicen, usted no tiene nada. Se hacen exámenes y dicen, usted no tiene nada. Clínicamente usted no tiene nada. Entonces empieza la persona a adelgazar, empieza a perder masa ósea, empieza a tener problemas en sus relaciones, empieza a demacrarse, hasta que poco a poco deteriora el cuerpo físico, ya llevándolo a un caso muy enfermo, llevándolo a una enfermedad muy grave. Pero ahí depende del tipo de magia. Entonces hay unas que afectan el cuerpo mental, hay otras que actúan solamente en el campo astral, por ejemplo, que eso se ve mucho a través de la parálisis del sueño. Hay otros que lo trabajan a través de el campo etérico, entonces claro, me afectan todos los chakras, porque si me atacan el campo etérico, me afectan el chakra raíz, economía, el sacro, la sexualidad, el plexo, abundancia, el corazón, el amor, garganta, la comunicación, tercer ojo, la mente, todo lo que es la parte del razonamiento, de la comprensión, etc. Entonces, depende del tipo de ataque, afecta el tipo de cuerpo. Aunque hay unas que atacan uno, pero eso sigue afectando. Porque es que si un cuerpo está en desarmonía, todos los otros cuerpos van a estar en También. desarmonía. Para eso Es- el Reiki. Exactamente. Y, por ejemplo, maestro, ¿y sucede algo, por ejemplo, tanto en alguno de los siete cuerpos o bien en los chakras de la persona que pide el ataque hacia el otro? Supongamos, lo vemos en brujería, por ejemplo, de X persona que quiere que la ex vuelva? ¿Ocurre algo
por el hecho de haber pedido ese hechizo o algo también al brujo que haga el hechizo? ¿O esto queda para la ley del karma para la eternidad solamente? Bueno, para el brujo, digamos que el brujo experto no le vaya a afectar mucho porque él sabe cómo cuidarse. Y es, yo tengo una frase que dice, diablo no come diablo, ¿sí? Claro. Eh, Eso ahora no le va a afectar, pero claro, más adelante, con el pasar de los años, esos espíritus cobran lo que dieron. Entonces, ahí hoy por eso hemos visto tantas cosas en el medio artístico. No nos vamos muy lejos a los Grammys. Entonces, miremos lo que pasó en los últimos Grammys. Los artistas hoy por hoy están trabajando mucho tema ocultista, Illuminati, bueno, muchas cosas que no sé si es que ellos no saben las consecuencias o qué, pero eso tarde que temprano va a traer sus grandes consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El brujo sabe cómo protegerse para que ese hechizo no se le devuelva, ¿cierto? Pero eso es como una acumulación de karmas, ¿listo? En esta vida los pagan. ¿Cómo los pagan? Desafortunadamente no son directamente ellos, sino sus familias. Y Claro. siempre vienen atacando a sus hijos. Entonces por eso es que en la brujería, los brujos expertos, no esos que aprenden ahí en TikTok ni en libros, pero el brujo experto es generacional. La abuela, la mamá, el hijo, los nietos, todos se meten en esa línea, ¿sí? Porque igual ellos tienen sus métodos de protegerse contra ellos mismos. Pero eso tarde que temprano, y si tú ves la figura de un brujo o una bruja, te vas a dar cuenta que sufren demasiado, quedan en la pobreza, son personas supremamente deterioradas físicamente y aparte de eso son personas muy enfermas. Al principio cuando empiezan no, pero terminando sus vidas y sufren mucho cuando van a morir. Entonces, el brujo obviamente le va a afectar y la persona que manda a hacer este trabajo va a tener su afectación por ley de correspondencia. ¿Por qué? Porque yo mando para que mi novio vuelva, lo estoy trayendo contra su voluntad, pero es que el novio volvió y si el día de mañana te separas, no vas a conseguir ni una sola pareja, no vas a tener estabilidad y vienen tus hijos. Entonces tus hijos van a pagar las consecuencias de lo que tú hiciste. Entonces ahí es muy importante uno comprender de el problema tan grande de mandar a hacer un trabajo a otra persona. Entonces, es que mi hijo es muy necio, entonces lo voy a congelar para que se apacigüe. Es que mi novio se fue y no me quiere, entonces yo lo voy a traer para que me ame. No, eso es falta de amor propio. Yo no tengo que traer a nadie para que me ame en contra de su voluntad. Yo traigo a alguien que me ame por lo que yo soy y lo que yo le puedo dar a esa persona. Entonces el novio viene, pero claro, eso la va a empezar a afectar a ella, no ahora, más adelante, 6 meses, un año, van a tener problemas sexuales, van a tener una convivencia terrible, va a tener afectaciones económicas, afectaciones emocionales. Entonces empieza a afectarle tanto a al paciente, al brujo, como a quien manda a hacer el trabajo. ¿Sí? Y más cuando uno viene Perfecto. y lo rompe, que uno lo devuelve. En el caso mío, yo devuelvo todo a la fuente original. Cáigale a quien le caiga. Eso se lo Así aprendió que, un maestro exorcista. Yo no lo devuelvo a las personas, yo lo devuelvo a la fuente original. Cierto trabajo. Entonces, claro, eso va a afectar. A todos les exactamente. afecta. Sí. Y maestro, por ejemplo, ¿qué diferencia podemos encontrar entre un ataque psíquico objetivo y un trastorno psíquico subjetivo? Bueno, lo que pasa es que los ataques psíquicos objetivos, el término objetivo es no personal y el subjetivo es personal o colectivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un ataque psíquico objetivo puede ser algo que yo realmente esté creando a través de mi propia voluntad, de mi propia mente y de mis propias acciones. Y el ataque subjetivo puede ser la combinación de ambas, de lo que hablábamos al inicio. Puede ser un ataque voluntario o involuntario tomado a través también de mi propia realidad. Entonces puede ser subjetivo el ataque, porque puede ser a nivel
colectividad o a nivel personal, que yo mismo, y eso es algo que se ve mucho, que a veces las personas se autobrujean. Yo Exacto. lo llamo de esa manera. Entonces ahí sería objetivo, o sea, me están brujeando, ¿por qué? Porque no consigo trabajo, no me va bien en el amor, porque tengo estos problemas económicos. No necesariamente tiene que ser una brujería. Puede ser incluso tu misma energía que esté bloqueando todo ese flujo energético. Entonces Sí, también y se eso, vuelve algo subjetivo. claro. Y como dice usted, y eso se escucha constantemente, muchas personas dicen, me hicieron algo. O sea, por lo menos acá en Chile, algo me pasa, algo me hicieron. Efectivamente, es la misma persona que se ha bloqueado y nadie le hizo nada, sino que Total. creen que uno le tienen algún problema. Sí. Y maestro, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una larva astral y un parásito energético? ¿O es exactamente lo mismo? Porque la gente tiende a confundir los dos términos. No, lo que pasa es que las larvas astrales son parásitos, igual son parásitos energéticos, lo mismo que como conocemos como cascarones astrales o cascarones energéticos, son suciedades que están dentro del campo astral, digamos que pueden hacer parte de la cuarta y segunda dimensión. Entonces, las larvas astrales se relacionan mucho con eso, con parásitos astrales. El virus, por ejemplo, los virus, los microorganismos, tienen la capacidad de estar en ambos planos, tanto presente, tercera dimensión, como en la segunda dimensión. Entonces, por Ujú, eso se llaman parásitos, porque es como lo que nosotros vemos aquí en la tercera dimensión, los microbios, pero esos microbios tienen la capacidad de estar en ambas dimensiones, segunda y tercera dimensión. Sí, porque si estuvieran ujú. cuarta, pues serían más limpios. Entonces, las larvas astrales hacen también mucha relación a los parásitos. Pasa es que la larva astral se te puede pegar a ti del cuerpo. Yo solamente una vez logré ver una y es horrorosa. Eso era como un gusano de este tamaño pegado aquí atrás de una paciente, pero es horrorosa. No, no sé cómo explicarlo. Eh, Eso, pero entonces esa larva astral empezaba a absorber su energía, ¿sí? Y los parásitos energéticos, eso sí los puede uno ver muy fácil, ¿sí? A través de la luz ultravioleta o infrarroja, pues eso se ve muy fácil, se ven como mosquitos. Entonces, digamos que hacen parte los dos de las mismas categorías de suciedades. Regálame un segundito, Nico, porfa. Sí, Envío aquí un mensaje a un grupo. sí, el grupo de Al grupo trabajo de que tiene. clase. No se preocupe. Qué interesante poder, así que la gente también pueda entender que una larva, ¿cierto?, va a producir mayor daño que un parásito que también se puede uno limpiar. Y también entender que la mente humana es capaz de crear este tipo de entidades o este tipo de bacterias o suciedades para afectarnos, tanto a nosotros como también a terceras personas. Claro, Nico, y sabes algo, existe algo que se llaman los egregores. Ujú, Los egregores son aquellas entidades, larvas astrales, parásitos energéticos que creamos a través de la mente. Psíquicamente yo puedo crear, hubo un pueblo, si no me falla la memoria, creo que fue en Londres o a las afueras de Inglaterra, donde en la época de los 60, 50, 60, toda una comunidad empezó a crear que no, que había un fantasma, que había un fantasma, que había un fantasma, y resulta que no era un fantasma, sino que es una leyenda, pero a la final crearon en esa comunidad un fantasma, hasta que tanta gente empezó a hablar de lo mismo y a decir que había un fantasma, claro, después crean una entidad que se llaman egregores. Entonces nosotros podemos crear larvas astrales y algo, por ejemplo, eh, espíritus. Aleister Crowley, uno de los ujú. grandes hechiceros de la época, y hay muchas historias sobre la casa que él tiene o tuvo al lado del lago Ness. Aleister Crowley tuvo la capacidad de crear demonios, ¿sí? Entonces, yo puedo incluso crear larvas astrales en una casa. Si en una casa hay peleas, violencia, gritos, vulgaridades, ofensas, todos esos pensamientos y esos comportamientos van a crear larvas astrales.
o Ujú. van a abrir los portales para que esa casa se contamine de larvas astrales, ¿sí? Y eso también pasa conmigo mismo. Si yo todo el tiempo estoy pensando que no sirvo para nada, que todo es malo, que todo es una locura, que esta vida no vale nada, y tengo pensamiento negativo, 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 ¿qué estoy haciendo? Creando también esa suciedad astral, energética, que me va a afectar a mí de todo el... Claro, efectivamente. Y maestro, por ejemplo, ¿cuándo uno tiene o puede recurrir a un experto? ¿Cómo encontrar o a un verdadero experto? Porque últimamente se ha escuchado mucho que la gente dice, yo soy experto en sacar magia negra, y resulta que más de que eliminar magia negra o eliminar este tipo de entidades o ataques psíquicos, yo lo que más le elimino es el dinero a la persona. O sea, finalmente le estoy engañando porque realmente no soy un experto, porque efectivamente para ser un experto en todo lo que es entidad negativa fuerte y potente, tiene que tener un estudio profesional de mucho tiempo, me refiero de años de trabajo y una fuerza mental increíble. Entonces, ¿cuándo recurrimos a un experto? ¿Y cómo puede diagnosticar un experto un ataque psíquico? Bueno, tristemente hay gente que se lucra de la espiritualidad. ¿Sí? Así como vemos los falsos reikistas, vemos también los falsos exorcistas. Por eso es muy importante las credenciales, la experiencia de la persona, el conocer el terapeuta. Yo sé que a veces uno por motivos de desespero, porque me ha tocado atender mucho paciente que es que estaba desesperada, no supe qué hacer, fui a la iglesia X, no me atendieron, me dijeron que yo estaba loca, y eso pasa tristemente también en las mismas instituciones religiosas. Entonces, ¿cómo darme cuenta yo de que es una persona que sabe y es seria? Pues traten de investigar sobre la persona, traten de averiguar realmente quién es. No se dejen llevar, es que me lo recomendó Pepito Pérez. No, miren, consulten, averigüen. Si es posible, pidan credenciales, pidan certificaciones de las personas. Traten de ver la trayectoria de la persona, pero lo más importante es que tú sientas una empatía con la persona, porque tu alma no te va a traicionar. Pídele a tu ángel guardián que esa persona con la que estás, vas a tener un tratamiento, dile a tu ángel guardián, dile a Dios, dile a tu ser superior, dile, si esta es la persona, ponla en mi vida. Si no, por favor, aléjala. Y Dios se va a encargar, ¿sí? Entonces, es la empatía también de qué tanta confianza me puede dar el terapeuta. Y dos, a la pregunta es, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que es una afectación espiritual? En el caso mío o de nuestra orden, que yo hago parte de la Orden Salomónica de San Miguel Arcángel, en cabeza de Monseñor Cristian Camilo Piedrahita, que es uno de los mejores exorcistas a nivel Latinoamérica e internacional, con una trayectoria supremamente grande. Él es mi obispo, me he capacitado también con él. Yo me he capacitado en diferentes escuelas, en diferentes iglesias, ¿sí? Llevo muchos años trabajando este camino, pero hay una cosa muy importante para que la gente se dé cuenta de no botar la plata, porque eso se vuelve un negocio, ¿cierto? Y que no los vayan a estafar. Uno, el acompañamiento. En el caso mío, por ejemplo, van a trabajar a nivel personal. ¿Qué hacemos? Primero hay que hacer un diagnóstico. Yo soy vidente, entonces a mí me queda un poco más fácil ver qué tiene la persona. Aparte de eso, tengo el don del discernimiento, entonces canalizo esa información. Pero yo no solamente me voy a basar en lo que yo recibo. Yo tengo un checklist, por decirlo de alguna manera, de qué afectaciones son psicológicas y qué afectaciones no son psicológicas. Entonces yo le hago como una serie de entrevistas al paciente. ¿Te pasa esto? ¿Te pasa esto? ¿Te pasa esto? No, nada de eso. Usted no tiene nada. O sea, si en el solo test me sale negativo, no tienes nada. Y todo hay que verlo, Nico, y eso es algo muy importante para todos los que nos están viendo, que el terapeuta te lo vea todo desde mínimo dos aspectos, espiritual y psicológico. Porque si el terapeuta no sabe
o no maneja o no comprende la parte psicológica, no te metas ahí. Porque el terapeuta debe conocer la parte psicológica. Por lo que hablábamos ahorita, Nico, me estoy autobrujeando, ¿sí? No, es que no, estoy enfermo, no me rinde el dinero, no consigo trabajo, no duermo en las noches, que son los 4 casos Los particulares, comunes. ¿sí? Comunes. Entonces a mí me llegan con esas 4. No, eso no es brujería. Venga, miremos la parte emocional. ¿Qué está pasando en la parte emocional? Entonces miro la descodificación, pero miro también la parte energética. Vamos a hacer un testeo energético. Puede ser que tus chakras estén bloqueados. Entonces, venga, hagamos un escáner boiler en Reiki a ver qué es lo que está pasando con la energía. No, están bien, que no deberían, pero caso hipotético, están bien los chakras. Vamos a la parte emocional. ¿Qué hay? Hay un karma, hay algo de vidas pasadas, hay un bloqueo con tu mamá, con tu papá, hay un rechazo, un patrón inconsciente acerca del dinero, tienes creencias limitantes. Antes de yo empezar a hacer una liberación, un exorcismo, yo tengo que hacer todo este diagnóstico. Entonces, cuando yo busque un profesional en estas áreas, asegúrese de que el profesional le haga también un diagnóstico emocional o psicológico, psicoespiritualidad, porque hay mucha gente que te puede decir, ay, sí, Pepita Pérez, tienes 3 demonios atrás pegados y por eso estás enferma, todo vale $1000. Claro, la gente con miedo y con ansiedad y con preocupación, y vienes tú, yo bien mal, ¿cierto? Yo bien jodido, como digo yo, y me dices que tengo 3 muertos encima, pues hombre, me voy a conseguir los $1000, no porque este tipo me dijo, no, busquen otras opiniones. No se queden solo con una también en el área espiritual. Busquen asesoría o que el profesional sea holístico, es decir, integral en todo. Eso es Muy bien, fundamental, Nico. muy bien. Porque a mí me llegó Muchas- un caso, tengo un caso en este momento. En dólares ha perdido más de 50, $60,000 pagándole a un brujo, que el mismo brujo le hizo brujería para que él estuviera gastando platito. Al ¿Qué final, hice yo? Venga, hermano, ofrendámosle esto al Señor. Vamos a poner esto en ofrenda, tranquilo, vamos a ayudarle, gratis, tranquilo, venga, que esto es una recompensa para Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces sí. ese es el punto. Y una cosa que hay que tener en cuenta, Nico, los exorcismos no se cobran. Uno de pronto cobrará o tendrá una tarifa por un tema de tiempo y de materiales y cosas que uno necesita, desplazamientos, viáticos, pero el exorcismo como tal no se cobra. Yo tengo mi iglesia y llegan a mi iglesia, yo no le voy a decir, yo le quito ese espíritu por $100. No, venga, bienvenido, eso es gratis. ¿Sí me hago entender? Entonces eso Sí, también hay que entenderlo. exactamente. Hay muchos realizamos muchos rituales dentro de que son gratis porque son ofrendas hacia la divinidad. Y lo que, como dice usted, se cobra el traslado, el material que se utiliza, pero no en sí el ritual de lo que se está haciendo para ayudar al otro. Maestro, para ir cerrando por su tiempo, sé que es copado en esta oportunidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que es una protección psíquica? Y algún consejo de cómo nosotros podemos protegernos psíquicamente para quienes nos ven y también quienes nos escuchan por los podcasts. ¿Cómo generar un Súper. escudo de protección? Bueno, Nico, mira, lo más importante para todo tipo de protección psíquica, astral, espiritual, física, lo primero es la fe. O sea, el creer en Dios firmemente es mi mejor protección. Muchas personas usan talismanes, medallas. Sí, eso nos va a servir, pero lo más importante es la fe. La fe en que Dios está conmigo, en que Cristo está conmigo, en que los ángeles me están acompañando, en que mis guías y mis custodios están conmigo. Eso es lo más importante, la fe. ¿Sí? Ahora, como soy consciente que los seres humanos somos visibles y palpantes, Ujú. ¿sí? Entonces a veces como,
ay, ¿cómo creo en algo que no estoy viendo? ¿Sí? Eso es muy típico, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomiendo a la gente? Bueno, lo primero, hay una cruz cabalística que yo practico 2, 3 veces al día, me encanta. En mi canal de YouTube la pueden encontrar. El canal de YouTube es Coach Energía Espiritual. Ahí está la cruz cabalística, es una cruz que se hace de forma que me va a generar una protección entre 4 y 6 horas, y es con una oración también a los ángeles, a los 4 arcángeles. Esa puede ser uno. Otro, la medalla de San Benito, indudablemente el hilo rojo y la medalla de San Benito no me puede faltar. Digamos que yo como exorcista, yo lo único que uso es esto. A veces hago exorcismos y no llevo ni camándula, ni Cristo, porque me cogió así. A mí me tocó una vez hacer un exorcismo casi que en la calle, eh, y no tenía nada, pero sabía que ahí estaba Dios y los ángeles haciendo el trabajo. Entonces, la medalla de San Benito, importantísima, eso les va a ayudar mucho a protegerse. Otro puede ser la estrella del tetragramatón, también la pueden llevar en dije, porque al colgarla me estoy protegiendo el chakra corazón, o sea, estoy protegiendo chakras superiores e inferiores. Entonces, por eso es tan importante el tema de los dijes. La estrella del tetragramatón es una muy buena, eh, hay que saberla usar. Sí, es una punta hacia arriba y dos hacia abajo, no la vayan a hacer al revés porque llaman al que no es. Otra cosa, por ejemplo, en las habitaciones cuando hay ataques psíquicos, en un vaso totalmente transparente van a poner un poco de agua, ponen un poco de vinagre blanco y el agua, ojalá el agua estuviera bendita o exorcizada, y un poquito de vinagre blanco, y lo ponen en la mesita de noche o debajo de la cama. Eso les va a ayudar mucho también. Pueden, en las noches pueden poner limones con sal. Cojo el limón, lo parto en cuatro, listo, que quede medio abierto, lo lleno de sal, ojalá sal exorcizada o bendita, pero lo ideal es sal exorcizada, y lo pongo debajo de la cama. Y lo estoy revisando y lo voy cambiando. Otra también, aquí hay muchos, pero otra también, por ejemplo, es hacer una cruz con la planta de ruda verde, no la seca, sino la verde. La amarro con un hilo azul, la consagro en nombre de San Miguel Arcángel y en el nombre de Jesús. Hago una pequeña oración que me salga del corazón y la pongo en una bolsita debajo del colchón. La bolsa es para que el colchón no se ensucie, no se manche, y con eso también me va a ayudar mucho a evitar ataques. Entonces, si alguien se está desdoblando y me está visitando en la noche, o algún desencarnado por ahí que X o Y, entonces eso lo que va a hacer es alejarlo. Pero entonces es importante. Ah, bueno, y sobre todo, Nico, la oración. Yo hago una oración que me encanta y es la sangre de Cristo, y otro es la oración de la coraza de San Patricio. Dos oraciones que a mí no me pueden faltar en la noche: la sangre de Cristo y la coraza de San Patricio. La coraza de San Patricio tiene dos versiones, una larga y una corta. Pueden hacer la corta si quieren, pero es fundamental la fe, la oración y ya los elementos que tengan. Ahora, los que somos reikistas, podemos tener el raku, podemos tener el chokurrei, ¿sí? Podemos tener ya, pues fuera del reiki, el antakarana, todo eso, esa geometría sagrada también. Yo digo que es la fe que uno le ponga el elemento también. Si yo no creo en la medalla de San Benito, pues no va a tener tanto poder. Si yo no creo en el ojo de Horus, tampoco va a tener poder. Entonces es también como esa fe que yo les digo que es importante tener en cuenta. Muy bien. Y maestro, para ir cerrando ya esta entrevista, algunas palabras final para que la persona que se mantenga armónica a nivel de pensamiento, y con eso ya cerramos esta entrevista el día de hoy, porque agradecemos también su tiempo y sabemos que una persona muy ocupada, y después lo vamos a tener nuevamente invitado en otra entrevista con otro tema que vamos a traer de esta misma índole. Muchas gracias, Nico. Bueno, un consejo para mantenernos, digamos que protegidos frente a tantas cosas que están pasando en el mundo, a nivel cósmico, a nivel energético, a nivel humanidad, tantos cambios que se avecinan y que ya están entrando. Sean felices. Al diablo no le gusta la felicidad.
Entonces, sean felices a pesar de los tiempos, a pesar de las dificultades, manténganse felices, mantengan sus pensamientos positivos. Si pensamientos negativos llegan, que es muy normal, cámbienlos, transmútelos. Traten de hacer muchas prácticas energéticas, el Reiki, el Qigong, la alimentación. Todo eso me va a mantener a mí en armonía. Entonces, si yo me mantengo en una armonía, me mantengo en un estado armónico, entonces no voy a ser víctima de los ataques. Me va a entrar, pero va a venir, que lo van a tirar, sí, pero me va a devolver. Entonces, eso mismo creo yo. Si yo me mantengo a través de la tranquilidad, la serenidad, el pensamiento positivo, tratando de ser feliz, porque a veces nos cuesta, Ujú. pero siendo felices a pesar de las dificultades y sobre todo teniendo una confianza plena en Dios y en Cristo y en los ángeles, toda mi vida se transforma hermosamente. Entonces, sean felices. Al diablo no le gusta la felicidad. Entonces, sean felices para que ese enemigo no ronde por ahí. Muy bien, con esto entonces terminamos, finalizamos la entrevista el día de hoy. Maestro Daniel Baena, agradecemos su tiempo, sabemos que es una persona muy copada y muchas gracias de todo corazón por esta entrevista que repetimos a todos, va a quedar grabada, los datos del maestro también van a quedar en la grabación para que usted se pueda comunicar con él y por supuesto va a ser retransmitido a nivel iberoamericano a través de la Federación Iberoamericana. Maestro, de todo corazón, gracias por su presencia aquí y por su tiempo. Nico, muchísimas gracias. Estoy muy feliz. Gracias por tu comprensión del día de hoy. Estaba un poco triste y avergonzado, pero bueno, la divinidad es perfecta. Logramos encontrarnos. Gracias a todas las personas de la sociedad de Reiki que nos han acompañado hoy, a todos los que nos escuchan en podcast, en YouTube. Muchas gracias por estar presente. Gracias por esto. Espero volver a tener el placer de estar contigo en otro tema. Por ahí habíamos hablado de un tema de astrología cabalista. Vamos a mirarlo y lo trabajamos. Así es. Y nada, gracias a todos los presentes también de mis redes sociales. Dios les bendiga. Los invito para que me sigan en Coach Energía Espiritual. Ahí voy a estar montando mucha información. Y nada, Nico, un abrazo. Te Muchas llevo en mi gracias. corazón. Bendiciones. Chao, chao. Igual para usted, saludos para todos quienes nos escucharon y quienes nos vieron. Que esté muy bien, nos vemos en una próxima entrevista. Chao, chao.